María Gómez Pérez. Me acompaña mi compañero José Edgar Hola, Ojeda hola. Martínez. Ambos somos estudiantes de la licenciatura de Psicología en la Universidad Digital del Estado de México. Estamos cursando la materia de desarrollo del potencial humano y en esta ocasión vamos a estar hablando de la importancia del plan de vida y carrera en general en todas las organizaciones. Sin embargo, el día de hoy vamos a tener un caso en donde Andrea Gallardo hizo una entrevista al ingeniero Carlos Camarena, quien es gerente general de una empresa familiar tequilera en Arandas, Jalisco. Vamos a estar utilizando conceptos de este tema y poderlos reflejar o aplicar en el caso que nos está presentando en esta entrevista. Bueno, comenzamos, compañero, hablando de los fundamentos teóricos del plan de vida y carrera. Aquí es importante mencionar que este plan se va a constituir de las necesidades de la persona, qué es lo que desea hacer con su vida y las motivaciones que va a encontrar para poder cumplir esos objetivos y metas que se ha planteado. Una de las teorías más importantes dentro de esto es la teoría de Abraham Maslow de necesidades, en donde nos dice él que es importante ir cumpliendo o ir satisfaciendo estas necesidades desde las más básicas hasta las de autorrealización. Esta información está basada en López 2017 y pues bueno, aquí en los fundamentos, no sé si tú tengas algo más que agregar. Sí, a mí me encantó este tema del plan de vida y carrera. Y lo cierto es que es una gran herramienta para poder realizar metas tanto personales como profesionales, así como pues lo menciona, ¿no? El contenido del UDEMEX. Pero me llama mucho la atención que no solamente existe solo la cuestión de la que se basa o la teoría que se basa en la teoría de Maslow. Podemos hablar de Aldefer, en el que se habla de la existencia, la relación y el crecimiento, de McGregor, con su teoría X, en donde dice que las personas necesitan control, y su teoría Y, que necesitan realización, entre otras más. A mí me llama mucho la atención esta teoría de Maslow. A veces la critico un poco porque no es tan universal, y yo me pongo a pensar si Camarena hubiese satisfecho, bueno, logró esta satisfacción gracias a que tuvo los estudios y pudo innovar, gracias a estos nuevos métodos que tuvo para encontrarle el terror al tequila, ¿verdad? Pero, ¿y si hubiera tenido los factores negativos? Si no hubiera tenido la educación o si hubiera tenido jornadas más extensas de trabajo, ¿cómo hubiera sido la situación? Entonces, pues lo dejo ahí y como que empezando para preguntarme acerca de pues qué tan universal es esta teoría de Maslow. Claro, también en el contexto del caso del ingeniero Camarena, yo creo que aquí sería fundamental resaltar el hecho de que, pues gracias a que él se interesó por el negocio familiar, porque le gustaron los campos, pues eso fue como que el motor, las motivaciones para poder querer ser parte de esa empresa, ¿no? Porque como él lo menciona, a él le encantó lo que fueron los campos, estudió agronomía porque él pensaba que se iba a dedicar a los campos, sin embargo, llega recién de la universidad y el papá le dice, ¿sabes qué? Yo ya no quiero saber nada de la empresa, yo me quiero ir al campo y ahora te toca a ti y te vas a quedar en la empresa, ¿no? Y para poder haber hecho frente a ese reto que a él se le presentó, pues tuvo que existir esa motivación de quererse seguir con la continuidad de la empresa. Muy diferente hubiera sido si él hubiera dicho, no, yo no quiero estar en lo administrativo, me quedo en el campo y pues eso a lo mejor hasta hubiera significado la continuidad de esta empresa. Entonces sí es necesario resaltar las necesidades y motivaciones que les lleva a las personas para ir realizando sus objetivos y metas que se van planteando y esto muy bien se puede hacer en lo que es el plan de vida y carrera. Y qué interesante, a mí me llamó la atención, leí un poquito de un autor que se llama Melgar Bayardo y sus colaboradores, y también listan una serie de situaciones que pudieran afectar negativamente el plan de vida y carrera.
Por ejemplo, si en una organización es muy restrictiva o no hay mucha falta de reconocimiento, incluso si hay conflictos personales, pues el plan de vida y carrera se va a contrarrestar porque no se va a alinear tal vez a los intereses que tenga la persona, más si hay mucha burocracia o hay muchas cuestiones que te desmotiven. Y en Tequila 8, pues Camarena nos enseña que pudo superar desafíos globales gracias a su familia y logrando esa autorrealización sostenible. Y me parece muy interesante lo que mencionas, cómo logró él anteponer esas necesidades para poder lograr estos logros que tuvo, Olga. Sí, en este apartado también estuve checando un cuadernillo del gobierno de España en donde hablan de lo que son las empresas familiares y ellos buscan que estas empresas prosperen porque más adelantito voy a dar una estadística en donde aquí en México muchas empresas familiares no continúan, se quedan, no logran pasar a esa segunda generación y yo creo que parte mucho de esto es que precisamente no hay esa comunicación y esa planeación de lo que es el traslado de una generación a otra, el negocio familiar. Aquí en este cuadernillo de Estriba y Esteves de 2019 menciona que dos de los motivadores principales en las empresas familiares es precisamente el legado y los valores. Este legado, esta necesidad de la continuidad de la empresa, del nombre, de la familia, porque se hace un prestigio regional y a veces nacional e incluso internacional, como es el caso de esta empresa tequilera, en donde ese legado pesa en los integrantes de la familia y llega a ser parte de cubrir estas necesidades de querer continuar con lo que es el negocio, ¿no? Sí, y qué interesante, al final todo eso se alinea pues a los principios del plan de vida y carrera. Y pues sin duda el señor Camarena pues lo tenía muy claro. Claro que sí, es importante también mencionar que el plan de vida y carrera de la satisfacción no solamente debe de ser laboral, ¿no? Este plan de vida y carrera también tiene que tocar las áreas personal, familiar, social y laboral. Quizás en esta entrevista con el ingeniero Camarena se evocó mucho en lo que es la empresa, no hace mucha mención de su familia, o de las actividades extras que él tiene, pero sin embargo es importante mencionar que es importante también estas áreas, lo familiar, lo social y lo personal, ¿no? Poderlo integrar al plan de vida y carrera para que éste sea sustentable. Sí, sin duda. Y me llama la atención cómo poco a poco este plan de vida y carrera no solamente lo afectó a él, ¿no? Sino que también, pues él vio la manera de que llegara también a sus colaboradores. Sí, claro. Bueno, la estadística que te quería mencionar anteriormente y por lo cual es importante, como lo vemos, porque precisamente no hubo un plan de vida y carrera en el caso del ingeniero Camarena, solamente fue un traspaso, pues de repente, él ni siquiera sabía que se iba a hacer cargo de eso, nunca hubo comunicación de parte de su papá y con él, y no, y por lo tanto no se pudo hacer una planeación, tanto de vida y carrera como de sucesión, también, que también se dan, ¿no? Entonces, precisamente yo creo que es muy común que en las empresas familiares se dé esto, que no haya una planeación porque muchas veces yo creo que en las empresas familiares no se tiene ni siquiera estos departamentos bien definidos, ¿no? Y si los tiene, nunca se, como es mi hijo y pues es lógico que él se va a quedar con la empresa, pues no se hace esa planeación que se debería de hacer para que las cosas pudieran haberle resultado más fácil en este caso al ingeniero Camarena. Desgraciadamente en México, el 80% de las empresas no alcanza ni siquiera los 10 años y 7 de cada 10 no sobreviven, quedando esto con solamente el 10 y 15% de las empresas familiares pueden hacer esa transición a la siguiente generación. Entonces, en un país como el nuestro, en donde
Las empresas familiares son muy importantes porque muchas veces tienen más del 50% de los trabajos. Si estas empresas no prosperan, pues no, se está afectando toda la economía del país, ¿no? Muy cierto. Y sí, o sea, tienes mucha razón. De alguna manera, tal vez el señor Camarena fue la situación un poco más a la Viva México, sin embargo, quienes trabajaban con él o con su papá, con su familia, me llamó mucho la atención, ¿no? Esa forma en la que muchos, pues sí para muchos sí fue su vida, ¿no? Trabajar en esta empresa, en Tequila 8, y pues al final, incluso hasta cuando envejecían, ¿no? Él mismo comentaba que pues tal vez no hacían ya, tal vez las personas mayores, todo lo que hicieron durante muchos años cuando eran jóvenes, sin embargo, pues se les daba un sentido de pertenencia dentro de esta organización y es algo que se puede profundizar un poquito más y podríamos platicar un poquito más de eso un poquito más adelante. Claro. En esta parte también me gustaría resaltar, de acuerdo a la información de Estriba y Esteve, que él menciona que precisamente la generación a cargo de ese momento son los responsables de hacer esa comunicación y de esa planeación de hacer el plan de vida y carrera de cada uno de los familiares que se van a hacer cargo de la empresa, ¿no? Entonces, él menciona que precisamente en este caso el papá del ingeniero Camarena tenía que haber sido el que se hubiera apoyado de recursos humanos para poder hacer este plan de vida y que su hijo hubiera ido pues involucrándose incluso antes de haber salido de la universidad. Aquí nos mencionan, por ejemplo, que hubiera sido más fácil tomar ese cargo y hubiera mejorado estos siguientes puntos que tengo aquí. Por ejemplo, hubiera conocido y aprendido de la historia, los valores y las circunstancias de la empresa que se encontraba, hubiera escogido una carrera a fin de las responsabilidades que iba a desempeñar, que él mismo lo menciona. Si mi papá me hubiera dicho, a lo mejor hubiera estudiado administración o algo que me hubiera ayudado más, ¿no? Hubiera tenido un periodo de preparación, capacitación y acompañamiento de la toma de ese cargo. También hubiera desarrollado autodisciplina y autoaprendizaje, que bueno, esto sí lo tuvo que hacer, pero como que con mayor dificultad porque ya tenía pues el cargo encima y las cosas tenían que salir, ¿no? Y aquí hubiera jerarquizado las necesidades y establecer las prioridades en su vida a partir de sus habilidades y del desarrollo de otras. Entonces, yo creo que sí es importante resaltar que este plan de vida y carrera él hubiera facilitado muchas las cosas que pues tuvo que aprender poco a poco o pues picando piedra, ¿no? Sí, muy cierto, pues sí, así es, sin entrenamiento, incluso en otras empresas, gerentes que se contratan para hacer grandes cosas, pues fallan, ¿verdad? En cambio, pues Camarena demostró pues esa paciencia, tuvo la manera incluso de transmitir ese conocimiento a su equipo y pues le ha asegurado de momento pues un futuro ante los limitantes que pudiera haber en su empresa. Y pues sí, en efecto, cuando un gerente sin un plan de vida y carrera ignora la energía vital de lo que está haciendo, pues ahora sí que tienden a fallar. Y sin duda alguna, pues este es un ejemplo de alguien que al conocer muy bien, estar bien familiarizado con su cultura empresarial, después de todo era de su familia, pues logró desarrollar pues varias de los éxitos que logró finalmente, pues con el Tequila 8 que es su producto estrella. Claro. Vamos a pasar al siguiente punto, al punto número 2, que son los principios básicos del plan de vida y carrera. En este caso del ingeniero Camarena, pues no hubo un plan tal cual. Sin embargo, vamos a ver cómo esos principios los podemos relacionar con el caso del cual estamos hablando. Por ejemplo, uno de ellos es el conocimiento de sí mismo.
En esta parte, yo creo que él con el contacto, viendo sus habilidades y ese contacto que tuvo con la empresa, pues se dio cuenta que su fuerte o su interés principal, pues eran los campos de agave, ¿no? Entonces, principalmente por eso él toma la decisión de estudiar la ingeniería en agronomía y pues eso es lo que a él le había interesado. Entonces, a partir de su conocimiento de sí mismo, se dedica a esta parte, aunque bueno, ya adelante, lo bueno que lo pudo balancear y como él menciona, no tanto ve lo administrativo y lo productivo, sino también se da ese tiempo de poder estar en contacto con los campos y con la producción para mejorar esta producción, ¿no? No sé si tengas algo que agregar en este punto de conocimiento a sí mismo. No, creo que lo has explicado muy bien y en efecto, o sea, él llegó a conocer muy bien este diálogo interno y este autoconocimiento que desarrolló. Ok, pasaremos al siguiente, que es energía vital y salud. Bueno, pues aquí no nos dan muchos datos de cómo se encuentra en salud el ingeniero. Sin embargo, se ve una persona muy jovial, muy fuerte y que pues bueno, se sigue haciendo cargo de lo que es la empresa y pues se ve que tiene la fuerza y la vitalidad para seguirlo haciendo. Vamos a rescatar lo que es la actitud del aprendizaje. Pues bueno, aquí pues está claro que su actitud de aprendizaje fue muy buena porque él tomó las cosas administrativas y todo lo que involucraba y lo pudo sacar adelante. Eso le conllevó que tuvo que tener un proceso de aprendizaje pues a marchas forzadas y sin embargo así lo logró. Su capacidad y actitud para el cambio, que obviamente se da claro, puesto que él estaba en una área y tiene que tomar otra y salió avante. Sentido de logro, vitalidad y trabajo, pues bueno, el ingeniero creo que ha alcanzado logros muy significativos que platicaba ahí, logró crecer la empresa que le dejó a su papá, de hecho dice que ya tiene dos y que bueno, no son marcas comerciales, sin embargo son marcas exclusivas casi y que pues lo que los denota es su calidad y su sello de precisamente no ser comerciales, ¿no? Estos serían los principios del plan de vida y carrera. No sé si quieras argumentar o pasar al siguiente punto que ya nos vas a ayudar a ampliarlo. Y me llama la atención que, por ejemplo, esa capacidad que tiene de adaptarse y como mencionaba, ¿no? Que es muy cíclico el proceso del tequila. Él lo ha visto en varios de esos ciclos en los que hay caídas de precios, de producción, y hay momentos en los que hay mucha venta, mucha producción incluso. Entonces, incluso el cómo se adapta al ver que después de la pandemia hay un mercado creciente y pues sin duda alguna esto de una forma u otra, a pesar de no haber él forjado desde su juventud un plan de vida y carrera, adopta estos principios y pues los lleva a cabo. También Así. podemos hablar de las áreas de aplicación o un plan integral de esto. Es cierto que se debe abarcar por lo menos cuatro áreas esenciales y que el señor Camarena pues los equilibra de alguna manera, empezando consigo mismo. El diálogo interno es importantísimo y pues tiene mucho que ver con el autoconocimiento del que ya hablábamos en los principios del plan de vida y carrera, también con la familia, que es el núcleo de apoyo y el desarrollo íntimo de la persona. Y pues como vimos, realmente al final de cuentas, como bien mencionaste, es una empresa familiar y me llama mucho la atención cómo es que logra la familia adaptarse a esta misma organización y de ahí, pues, forjar ahora sí que esta organización que termina beneficiando, como él bien menciona, a más familias y a quienes él considera también como parte de su familia. También otra área de aplicación es el trabajo. Al final de cuentas es el medio de la trascendencia social y es la forma en la que, como vemos, pues él consigue esa satisfacción. El- llama la atención que el señor Camarena menciona que en cuanto entra a la oficina, pues es perderse en hacer una cosa tras otra.
y por eso primero le pone una prioridad a revisar a la materia prima, ver a su gente y pues eso de alguna manera u otra lo convierte en una persona más íntegra, más integral. Y por último, otra área pues es en el mundo. Al final de cuentas hay una responsabilidad social con el entorno, incluso con la naturaleza y con el planeta en el que vivimos. Y la organización que tiene el señor Camarena, pues lo logra. Al final de cuentas, aún y sin tal vez planearlo o trazarlo meramente, él logra que las áreas de aplicación se integren muy bien a su organización. No sé si quieras comentar algo más al respecto. Sí, dentro de estas áreas principalmente me gustaría destacar dos cosas en el aspecto de con el mundo, porque él menciona que sus procesos son sustentables y que precisamente no han querido entrar a lo comercial porque quieren lo tradicional, respetando la tierra, sus procesos y, por ejemplo, hace mención que tiene un tratamiento de residuos, que tienen energías limpias también, y pues eso da el compromiso de favorecer o de no dañar el medio en donde nos desarrollamos y en donde se desarrolla la empresa. Entonces creo que este punto es muy importante y también me llamó mucho la atención y me gustó el hecho de lo que mencionó, que su papá le dijo que a las personas mayores no las podían mover. Eso creo que también es parte de este punto de su responsabilidad hacia con el mundo, de ese respeto que pues yo pienso que en la gran mayoría de las empresas no se da, sino que llega en una edad en donde a lo mejor las personas ya no son tan funcionales como al inicio y pues los prefieren jubilar, ¿no? Y hay personas principalmente de esas épocas de tercera edad en donde ellos quieren seguir trabajando, todavía se sienten fuertes, a lo mejor no para hacer un trabajo como normalmente se haría, pero ese respeto de decir no quiero que me lo corran, él viene a hacer lo que puede, quiero que se sientan útiles, porque si él se va, seguramente pues se va a morir si deja de trabajar, ¿no? Entonces creo que estos puntos son importantes en estas áreas de cubrir y pues bueno, también son importantes de mencionarlos en este plan de vida y carrera, que no solamente es lo personal, lo familiar y el trabajo, sino también aportar con el mundo, ¿no? Con el exterior, por así decirlo. Muy cierto, y tiene mucho que ver con el otro punto que quería tomar, que es alinear las metas para que el crecimiento sea mutuo. Entonces, dentro de la organización y hablando del plan de vida y carrera, es útil porque se alinean al final de cuentas los objetivos tanto de la organización como de los empleados y se fomenta un crecimiento mutuo. Entonces, al final, pues se enriquece y se armoniza libremente pues los intereses personales con los institucionales, forjando pues una carrera en común. Y cuando la empresa pues te apoya, tal vez viéndolo un poco más desde el punto de vista de los trabajadores, pues quiero pensar que estas personas mayores que trabajaban con este señor Camarena es más probable que pues se hayan fijado la meta, ¿no? De trabajar toda su vida, de estar activos para poder alcanzar los objetivos de la empresa y al final pues resulta en un beneficio mutuo y pues en la retención inequívoca del talento como bien lo logra Tequila 8. No sé si quieras agregar algo más en este punto. No, sería todo. Adelante, Bien, pasamos con la última parte. muy bien. Ahora, hablando de los puestos clave, es bien importante asegurar el futuro de la organización. Tal vez no sea tan sencillo eh, como lo vimos, ¿no? En el caso de Tequila 8 no hubo ese paso de estafeta tan sencillo, tal vez pudo haber sido mejor planeado. Sin embargo, es importante saber que cuando hay un plan de vida y carrera para identificar y desarrollar el talento para puestos que son determinantes para su buen funcionamiento, también es bien importante que haya cierta capacitación. El rol de Carlos Camarena como maestro tequilero es un ejemplo que nos puede ayudar a visualizarlo, porque él conoce el proceso que implica evaluar el potencial del personal para identificar qué habilidades tiene
y ponerlos en los puntos estratégicos en donde se va a explotar mejor sus talentos. Así se direcciona un crecimiento dentro de la empresa, estableciendo planes de carrera acordes a las necesidades individuales de las personas y pues también de los departamentos o de la organización completa. Y sin duda alguna, el éxito que ha tenido Tequila 8 puede ser una muestra de que esto es fácil de lograr, que se puede hacer a pesar de pues las dificultades que hay en nuestro país dentro de las organizaciones para lograr este desarrollo precisamente organizacional. Me llama mucho la atención el modelo situado, que tiene que ver mucho con el entrenamiento de estos líderes. Por ejemplo, en los roles gerenciales se aplican esquemas de entrenamiento específicos que desarrollan habilidades de liderazgo, comunicación y toma de decisiones. Es aquí donde entra el modelo situado. Para poder ofrecer un marco más práctico, se requiere cierta inducción a la cultura organizacional, a la filosofía de la empresa. También se busca cierta socialización para entender los objetivos del área, también aprender las habilidades que se requiere para estar al frente de un grupo de personas y tomar el control. Quien va a tomar el control aprende a veces observando a los jefes y los mentores y aplica lo aprendido para asumir el mando de la vida en la vida real. Podríamos decir que el señor Camarena aplica un modelo similar a este modelo situado al formar su equipo clave, asegurando siempre que su conocimiento y estándares de calidad se transmitan. Vimos que incluso pues logró hacer eh, algunas relaciones comerciales importantes, teniendo socios que iban incluso al extranjero, garantizando de alguna manera el éxito de la organización. Habiendo cierta comunicación y tomando buenas decisiones, pues de una forma u otra se logra esto. Eh, no sé si quieras agregar algo más con No, respecto a este tema. yo creo que sería, solamente rescatar un poco de que si en este caso con él no se aplicó, sí se debería, ya siendo una empresa como se ve que es más grande, más establecida y seguramente tendrá sus departamentos más definidos, pues sí sería importante que él al ver sufrido el no haber tenido esa planificación, pues que sí lo hiciera con su siguiente generación, ¿no? Que sí lo hiciera con sus hijos, o si sus hijos no se quieren hacer, no quieren entrar al negocio o a la administración del mismo, pues preparar a la gente que se va a hacer cargo cuando él decida, pues, jubilarse, ¿no? Que se aprenda de los beneficios, de las bondades que se tiene de poder desarrollar este PBC, como muchos lo llaman, para en beneficio de su empresa y de que las cosas se queden pues en buenas manos y continúe el éxito de la empresa, ¿no? Sí, sin duda un gran ejemplo, el que pudimos ver en este video. A mí me gustó bastante, la verdad me entretuvo mucho y pues aprendí también bastante a aplicar muchos de los conceptos que aprendimos en la unidad. Y yo sí también, tal vez un punto de vista, tal vez un poquito ahí de crítica, lo que te comentaba al principio, ¿no? O sea, a veces no, el piso no siempre es parejo para todos. De alguna manera, el señor Camarena supo aprovechar lo que se le heredó, lo que se le dio y se pudo adaptar a un plan de vida y carrera. Sin embargo, es bueno también entender todo lo que hay detrás en el contexto de nuestro país, un país en vías de desarrollo, en el que el acceso a la educación no es el mismo y a veces tal vez un plan de vida y carrera solo se queda en sueños o solo se queda en una gran idea o en unos conceptos muy bien estudiados. Pero que sin embargo, pues sí cabe o tenemos que ponernos a reflexionar en cómo podemos ir nosotros poco a poco desde nuestra trinchera como psicólogos organizacionales, pues ir apegándonos y ayudando a los trabajadores y también a las empresas a lograr estos objetivos mutuos. Pues bien, si no hay nada más que añadir, me encantaría agradecerte, Olga, por tu tiempo
y sin duda alguna ha sido muy enriquecedora esta conversación contigo. Hemos aprendido bastante y pues hasta aquí termina nuestro episodio de esta noche. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.